En Argentina se va a empezar a enseñar la medicina tradicional en las universidades. ¿Qué pienso de esto? Nada. A ver, ¿en reemplazo de qué? ¿De tenés que ponerte un barbijo para ahuyentar los malos espíritus de la cuarentena? ¿Cuál es? Me cago en la diferencia. Eh, la medicina corporativa ha perdido por completo, la autoridad moral para pretender que ellos son la verdadera medicina, la medicina de base científica. Lo que está haciendo el gobierno argentino es reemplazar un curanderismo por otro. Creo que en lo que discrepamos es que la gente que impulsó esta medida nivela para arriba, cree que el chamán es tan respetable como un médico de verdad, mientras que yo nivelo para abajo. Yo creo que los tipos que se disfrazan con una túnica blanca y se hacen llamar médicos hoy no son otra cosa que curanderos con un título universitario. Yo, o sea, no es que los respeto por igual, los desprecio por igual. Me importa un bledo. Eh, Me preguntan qué pienso del video del Picalibro sobre el Disney Walk. Lo vi y me pareció que está muy bien. Lo que creo que es incompleto. Estoy de acuerdo en todo, pero yo añadiría algo más. Esto no es una crítica. Estamos en YouTube, no podés hacer otra cosa que resúmenes muy apretados de 15 minutos. La diferencia con TikTok es de grado, no de especie. Necesariamente se te va a quedar algo afuera. Yo creo que en ese video lo que dice es que se está usando en la ideología woke, está reemplazando a la religión, este es un punto de vista interesante, como la nueva creencia, la nueva cruzada, el nuevo idealismo religioso. Y en realidad la gente que controla esto lo único que quiere es crear monopolios por intereses comerciales, refiriéndose a tipos como Disney, BlackRock y similares. Yo estoy de acuerdo, lo que creo que falta en este análisis es el interés militar, el interés, eh, el interés bélico más específico que no militar. En la agenda ESG, ecologismo, segregación y buen gobierno, que es ese modo de llamarla la burocracia, están fomentando todo lo que yo fomentaría en un país que quisiera destruir. Las tecnologías verdes o ecológicas, es decir, tecnologías inútiles, en las que podemos destacar dos principalmente. Formas de fuentes de energía que no generan energía, que son totalmente inútiles, y que te vuelven dependiente de algún país que tenga verdadera energía. Por ejemplo, el gas de Rusia, con el que Putin tiene agarrado de los huevos a los europeos porque tienen molinetes que giran muy bonito, placas de metal cuadrada que nada que sirva para un carajo. No tienen verdaderas fuentes de energía. Entonces dependen del gas de Rusia porque es una verdadera fuente de energía. Y la otra gran tecnología inútil es mala alimentación. Sobre todo una dieta malsana que apunta a bajar los niveles de testosterona de la población, que es la hormona, la testosterona, la hormona que nos da a los varones la capacidad y la voluntad de pelear. Nos da las dos cosas. Físicamente es lo que hace que tengamos mayor masa muscular que las mujeres y, y en el carácter es también lo que te pone en grandes, cuando se liberan grandes cantidades de testosterona de golpe, los músculos, físicamente los músculos se tensan, se, se ponen tensos, se ponen sumamente elásticos, preparándote para el combate, y psicológicamente queda la parte lógica, racional del pensamiento, o sea, del cerebro, o sea, equilibrio, movimiento, por tirar un puñetazo, y anula toda la parte emocional. No hay piedad, no hay compasión, no hay empatía, todo eso queda anulado, o sea, la persona se convierte en un Terminator.
toda la dieta malsana que están promocionando como ecológica apunta a bajar los niveles de testosterona. Las políticas de segregación de todo tipo, las políticas de segregación racial, las políticas de segregación por sexo, etcétera, fomentan la completa inmoralidad y el individualismo. Hablo de lo que fomentan de verdad, no de lo que dice el discurso. No, que queremos una sociedad más justa. Lo que fomenta realmente es la completa inmoralidad y el individualismo, porque separa los premios y los castigos del mérito o la culpa de la persona. Lo que la persona hizo no tiene ninguna importancia. Sí importa lo que la persona es para la ideología identitaria, fuente de todo ocupo, de toda forma de segregación. Si la persona es lo correcto, merece un premio, no importa lo que hizo. Y si la persona es lo incorrecto, merece un castigo, no importa lo que hizo. Lo que la persona hizo no tiene ninguna importancia. Ahora bien, la moral se refiere a lo que hacemos, no a lo que somos. Por lo tanto, toda ideología identitaria es radical y esencialmente amoral. No importa lo que diga su charlatanería. No importa lo que se diga su charlatanería, su discurso para la gilada. En la práctica, las políticas de segregación basadas en ideologías identitarias fomentan la total inmoralidad y fomentan el absoluto individualismo. Yo me tengo que acomodar yo pisándole la cabeza al que se la tenga que pisar. Y por último, el buen gobierno, término que no suena orwelliano por casualidad, intenta crear las formas de... Intenta crear el perfil humano que va a necesitar la burocracia de un totalitarismo. Es decir, fomenta el espionaje corporativo y fomenta la creación de una enorme burocracia totalmente inútil, donde cada uno se ocupa de su pequeña porcioncita sin saber qué está haciendo, como el personaje de Chaplin que ajustaba 2 tuercas. No tenía la menor idea de que, no solo de cómo se hacía un automóvil Ford, por ejemplo, sino de si estaba haciendo un automóvil Ford. O sea, para qué carajo eran esas 2 tuercas no importaba, él estaba ajustando 2 tuercas. Ese es el perfil humano que necesita un totalitarismo, una burocracia totalitaria. O sea, la gente que vas a tener que poner en el gobierno cuando un invasor tome el poder del país. Son fomentar tecnologías energéticas inútiles, una dieta malsana que reduzca los niveles de testosteronas, ideologías identitarias y políticas de segregación racial y burocracia corporativa es lo que yo trataría de fomentar en un país que quiero destruir. Entonces, si alguien está fomentando eso, me lleva a sospechar de cuál es su objetivo de fondo. Creo que esto es lo que faltó. Por lo demás, me parece un video estupendo. Me parece un muy buen análisis, lo recomiendo. El Pecalibro también discrepa en el escrito en el escrito que subí a la sección comunidad sobre 10 cosas que la derecha tiene que dejar de hacer. Discrepa con respecto a mi punto de vista del feminismo iraní. Me dice que no tengo que juzgar el movimiento por gente que está haciendo postureo moral, que está subiendo un video a TikTok cortándose un mechón de pelo. A ver, es que yo no lo estoy juzgando por estos idiotas cortándose un mechón de pelo en TikTok. Yo estoy viendo a dónde apunta ese discurso, esa ideología. A los iraníes le están tratando de vender Los Ángeles de Charlie. Están tratando de venderle el discurso de los 70. No, queremos que las mujeres puedan tener igualdad de derechos, puedan andar por la calle y estudiar. Le están tratando de vender algo que puedan comprar. Al mismo tiempo, que, por ejemplo, si supuestamente están en contra de la policía moral iraní, ¿por qué se enfocan exclusivamente en el velo, en la obligación de usar velo las mujeres? Oh, esta malvada institución que le ordena a las mujeres cómo se tienen que vestir. ¿Es verdad eso? Sí es verdad, pero es una parte de la verdad. La verdad completa es que la policía moral iraní le
ordena a las mujeres cómo tienen que vestirse, le ordena a los hombres cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que cortar el pelo los hombres, ordena cómo tienen que cortarse el pelo, cómo tienen que usar la barba, ordena qué música pueden escuchar y qué no pueden escuchar ambos sexos, hombres y mujeres por igual, ordena qué películas pueden ver o no pueden ver hombres y mujeres por igual. ¿Por qué nada de esto se está mencionando? ¿Por qué todo el discurso apunta a la malvada policía moral obliga a la mujer a usar velo? Respuesta, porque mientras que les están vendiendo el discurso que la charlatanería hipócrita que el feminismo predicaba en Occidente en los 70s, porque están tratando de agarrarlos con la guardia baja a los iraníes que muerdan el anzuelo, al mismo tiempo ya están preparando el discurso que va a venir después. De que el problema, no, en realidad el problema nunca fue la policía moral. El problema son los privilegios masculinos. O sea, no hay que defender los derechos de la mujer, eso no tiene ninguna importancia. O el eufemismo derecho de las mujeres, ya sabemos lo que quiere decir, lo que va a pasar a querer decir en el futuro. Lo importante es combatir los privilegios masculinos. Eso es, están tratando de meter, ya están metiendo, al mismo tiempo que están tratando de agarrarlos con la guardia baja para que muerdan el anzuelo los iraníes y decir, che, sí, la verdad que esto es bastante razonable, ya están preparando el discurso que va a venir después. Que no lo pueden decir ahora porque se quedarían más solos que Macri en el Día del Amigo. Entonces, pero a ver, ¿qué? Entiendo que los agarran con la guardia baja los iraníes porque todavía no los conocen, pero nosotros ya los conocemos. Nosotros ya lo conocemos. Y me asombra escuchar gente de la derecha occidental diciendo, no, el feminismo está tratando de liberar a las mujeres de Irán. Me están cargando. No los conocen. Yo en Irán no estoy viendo otra cosa que un enfrentamiento entre dos totalitarismos. Un totalitarismo en decadencia y un totalitarismo que quiere reemplazarlo. Ninguno de esos dos grupos me parece que representen el bando de la libertad. Ninguno de los dos bandos me parece que representa la libertad, la pelea por la libertad. Estoy viendo un totalitarismo decadente que está tratando de sostenerse en el poder y un totalitarismo incipiente que quiere reemplazarlo, nada más que eso. Alguien me dice que su profesor de economía dice que la esclavitud fomentó grandes avances en todas las áreas del pensamiento porque creaba una casta de gente ociosa que podía dedicarse todo el día a pensar. No es el primero que defiende esta idea. A ver, dos argumentos me parecen demoledores en contra. Uno, gente al pedo no es sinónimo de pensamiento, de inteligencia. Dígale a su profesor que vaya a darle que se dé una vuelta por Twitter. Y segundo, si bien es verdad que la esclavitud crea una casta de gente al pedo, que tiene todo el día para pensar, para investigar, para discutir, también crea unas instituciones y crea unos hábitos de comportamiento y unos hábitos de pensamiento que no son los más favorables para la libre discusión. Ve a Anaxágoras, ve a Sócrates, ve a Protágoras. No fue la sociedad esclavista ateniense donde surge el pensamiento científico-filosófico, el primer borrador del pensamiento científico-filosófico. No fue precisamente una sociedad donde se haya destacado por la libertad de pensamiento. Surgió más bien a pesar de esas instituciones, no gracias a ellas. Me dicen que el silbato de perro no es algo tan común como yo parezco. O sea, la acusación de estar usando un silbato de perro me dicen que nunca la escucharon y no parece ser algo tan común como yo pienso. Bueno, me alegro. Ojalá sea el caso. Ojalá tenga razón. Me dicen que hay gente que dice mensajes nefastos directos
sin ningún eufemismo, sin ningún... Y la mayoría de las personas no captan lo que están diciendo realmente. Yo creo que esto se debe a dos cosas. Tenemos un... es verdad, pero yo creo que se debe a que tenemos un sesgo de racionalidad. Tendemos a asumir que lo que está diciendo una persona es algo razonable. Y tenemos un sesgo de familiaridad. Tendemos a asumir que es parecido a algo que ya conocemos. Entonces, somos más bien sordos para escuchar ideas muy extrañas en ambos sentidos. Para entender ideas muy locas o ideas muy extrañas, muy poco familiares. Yo creo que esto es lo que pasa, salvo que uno ya las haya escuchado tantas veces que le empiecen a sonar familiar. Empiece, ¿para qué está diciendo esta gente en realidad? Yo creo que tenemos esos dos sesgos. Es bueno, es bueno gente que sabe de psicología, porque está acostumbrado a escuchar con atención a los locos. Y es buena la filosofía, porque quien lee sobre filosofía se va acostumbrando a gente que ha defendido cosas muy extrañas. Solipsistas, jueves pasadistas. Se empieza a acostumbrar a oír a gente que defiende ideas muy extrañas. Totalmente en serio. Entonces, creo que eso crea un entrenamiento para no caer en el sesgo de razonabilidad, de creer que estamos escuchando algo razonable, aunque no sea el caso, y el sesgo de familiaridad, de creer que estamos escuchando, sí, este tipo piensa parecido a estos que ya conozco, y en realidad no, está diciendo algo completamente distinto. Me dicen que hay gente que usa frases encubiertas para decir lo que no puede decir abiertamente. Sí, pero no se refiere a esto, la acusación de usar la supuesta técnica del silbato para perros. A ver, si yo no puedo mencionar a alguien en YouTube y lo llamo Lord Voldemort, o sea, estoy diciendo lo que no puedo decir. Pero no se refiere a eso, se refiere a estar aparentando que alguien está diciendo algo perfectamente normal y razonable, y en realidad está mandando entre líneas, está mandándole a un grupo selecto un mensaje secreto nefasto. Esto es únicamente posible en grupos sectarios que tienen publicaciones cerradas, que tienen foros cerrados, que tienen reuniones secretas. Ahí en efecto esto ocurre. Pero que esto pueda ocurrir en un discurso de un presidente en cadena nacional me parece una locura. Me parece que no tiene sentido. Ante las dos hipótesis, que el que creyó captar el mensaje secreto está imaginando cosas, es claramente la hipótesis más probable. Me dicen que Juan Ramón Rayo hizo un video sobre Marx y si puedo verlo y hacer una respuesta. No estoy haciendo video respuestas salvo responderle al Picalibro y a un par más. Pero atrae un tipo de atención que realmente no estoy interesado. La video respuesta, por ejemplo, cuando he comentado algo que dijo Adictos a la Filosofía, con quien tenemos una discrepancia siempre respetuosa, siempre amable, y uno ve, por más que tengamos una polémica respetuosa y amable, uno lee la caja de comentarios y siempre aparecen varios ¡queremos sangre! Realmente no te da ganas. En la video respuesta, para empezar, la video respuesta generalmente es en contra, porque no vas a hacer una video respuesta, estoy de acuerdo, sí, tiene razón. No tiene mucho sentido. La video respuesta generalmente es en contra. Y te vas a encontrar con un grupo más un canal que creo que mayormente habla de política, no soy seguidor de Rayo. Te vas a encontrar con un grupo de
Aunque probablemente si se puso a hablar mal de Marx, probablemente estemos de acuerdo, pero te vas a encontrar con un grupo de seguidores que vienen, ¿cómo te atreves a atacar? No estoy atacando, estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo que dijo. Por eso no estoy haciendo video respuestas. Las hacía mucho cuando empezó el canal. Si lanzan un canal nuevo, se lo recomiendo calurosamente. Es un modo estupendo de promocionar un canal nuevo. Hagan video respuestas. Sobre todo hagan video respuestas a videos que se subieron esa semana. Pero yo no estoy, ya perdí el interés. Ya no lo necesito y no es una clase de contenido que me entusiasme demasiado hacer. Porque trae un tipo particular de atención que no quiero. Me dicen sobre el tema de 10 cosas que la derecha tiene que dejar de hacer. La derecha tiene que dejar de ser liberal. Mire, los liberales son una cosa curiosa porque pueden considerarse el kilogramo patrón, la vara de medir de la política. Porque están donde estaban en el siglo XVIII. Uno lee un liberal de 2022 y lee a un liberal de 1750 y dice exactamente lo mismo. No se han movido un milímetro en nada. Entonces es interesante ver cómo se eran tratados los liberales en mitad del siglo XVIII y cómo los han tratado casi un cuarto del siglo XXI. Y te muestra cómo se desplazó el espectro político. Es un tipo del siglo XVIII hubiera lanzado una carcajada si se entera que en el siglo XXI a los liberales los consideramos derecha. O sea, está esta famosa anécdota, que como todas las anécdotas hay que conviene tomarla con pinzas, donde el cardenal Richelieu le preguntó a Diderot, dígame, Monsieur Diderot, ¿qué distancia hay de un liberal a un libertino? Y Diderot miró el piso, miró las baldosas que lo separaban y le respondió 1,5 yardas más o menos. O sea, pasaron de que un liberal ser considerado un semi-anarquista, el espectro político se corrió tan a la izquierda que hoy en día está mucho más cerca de los conservadores que... Hay gente que se llama liberal conservador, lo cual es un oxímoron. Está mucho más cerca de un conservador que de la izquierda, porque la izquierda se fue a la completa locura. Es curioso. No es que no es que los liberales se corrieron a la derecha. Los liberales se quedaron donde estaban. No se movieron un centímetro en 200 años. Por eso son un estupendo punto de referencia para ver el movimiento, cómo se corrió el espectro político. Sobre el tema sobre el tema de 10 cosas que la derecha tienen que dejar de hacer, el punto más comentado fue el punto 7, la derecha tiene que dejar de preocuparse por ofender a gente que no existe. Ese fue el más comentado. A ver, si un grupo de personas no habla, no se organiza, no vota, no escribe libros, no crea canales de YouTube, no tiene símbolos, no tiene lemas, no vota, dijimos, no se manifiesta. Desde todo punto de vista práctico no existe. O sea, hay dos opciones, o bien no existen, o existen pero son totalmente irrelevantes. Desde cualquier punto de vista práctico no existen. Yo creo que ese punto se puede agrupar como un apéndice, como una nota al pie, de un principio más amplio. La derecha tiene que dejar de alucinar mayorías silenciosas que no existen. Ese se puede agrupar. La derecha tiene que dejar de alucinar mayorías silenciosas que no existen. Si vos tenés si te dicen un grupo, a ver, ¿quién escribió un libro sobre esto? No, nadie. ¿Hay algún canal de YouTube? No.
¿Tienen algún manifiesto, algún símbolo? No. ¿Organizan manifestaciones? No. ¿Hay alguna organización que los represente? No. ¿Votan? ¿A quién votaron? No. No existen. Punto. ¿Por qué la derecha está preocupada por ofender a gente que no existe? ¿Por qué la derecha? No, pará. Vamos a hablar mal de esto, pero vamos a aclarar que nos estamos refiriendo a esta ínfima minoría radical y no a todo el resto que son gente maravillosa. Si ese resto, esa mayoría silenciosa, no se expresa de ninguna forma, no existe. Lo que crees que es una minoría radical es lo único que existe. Son lo único que hay. La derecha tiene que dejar de alucinar mayorías silenciosas que no existen. Me dicen, hubo a lo largo de la historia ciudades que fueron consideradas el centro del mundo, Babilonia, Roma, Londres, etc. ¿Cuál sería hoy la ciudad centro del mundo? Yo creo que no es un lugar físico, yo creo que es Internet. La Babilonia del siglo XXI es Internet. No es más un lugar físico. Igual que las capitales, que por ahí en un país en guerra, por ahí la capital física tiene importancia, pero un país hoy en día no se gobierna desde una ciudad. Un país hoy en día no se gobierna desde una ciudad. El llamarle a una ciudad importante de un país la capital es más bien, es algo que quedó por razones históricas. La capital de un país hoy en día no es un lugar físico. Me dicen que siempre hubo películas para niños, entre comillas, que en realidad eran películas para adultos cachondos camufladas. Sí, pero era más bien una cuestión de easter egg, de meter un... Está bien, estamos filmando una película para niños, pero vamos a meterle mujeres en minifalda y cosas por el estilo, ¿no? Y hombres sin camiseta. Era esta cuestión, no era... Hoy en día lo que tenemos son supuestas, en Disney sobre todo, supuestas películas para niños que tratan temas que no son apropiados para niños, desde un punto de vista que no es apropiado para niños. Eso es lo que... A eso me refería. Por ejemplo, en Pixar recibió el garrotazo más fuerte con Lightyear, pero en realidad, antes de Lightyear, Pixar venía de 2 películas, 2 consecutivas, con la moraleja: si tus padres no te dejan hacer algo, escapate de tu casa. Luca y Turning Red. Yo creo que en algún punto, no me gustó. 2, yo creo que muchos padres que miran con atención las películas que están viendo los hijos le dijeron: no, Pixar nunca más. Miralas cuando seas grande, Pixar no las ve más. No ves más nada de Pixar. Y ahí recibieron el garrotazo, lo recibió Lightyear. También lo afectó sin duda mucho el modo en que fue promocionada, como si fuera una película porno. Not a great plan. Pero yo creo que eso fue lo más comentado, pero yo creo que tuvo la misma importancia que Pixar venía de 2 películas consecutivas con una moraleja siniestra. Me dicen que me recomiendan un manga sobre el modo por donde presenta la inteligencia artificial de modo muy distinto a lo que se acostumbra. Yo creo que hay un problema con esto. Los robots, las inteligencias artificiales, las computadoras, fueron en la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX, fueron un modo indirecto, alegórico, de hablar de problemas entre humanos, de hablar de la segregación racial, de hablar del aislamiento social, de hablar de toda clase de cuestiones humanas, con la alegoría de que no se trata de amos y esclavos, se trata de humanos y robots. El problema con eso es que están creando un patrón de pensamiento que está empezando a afectar el modo en que se juzga la verdadera inteligencia artificial. Por ejemplo, mucha gente aplaudió que en Arabia Saudita se le dio la ciudadanía a un robot, lo cual es un disparate. Pero ¿qué pasa? Lo ven como están viendo Blade Runner, no están viendo la realidad.
Esto forma parte de algo que alguien llamó Star Warización de la política. Em, a partir de los 80s, en el discurso político empiezan a aparecer y a proliferar cada vez más la referencia a productos de la cultura popular y cada vez menos referencias históricas, referencias a hechos reales. Empieza esto, dicen, con Reagan, con Ronald Reagan, donde llama la atención el hecho en sí. O sea, llamaba la atención el hecho en sí de que dijera en un discurso mencionar una película de cowboys y no un hecho histórico real. O sea, llamaba la atención el hecho en sí, pero esto cada vez creció en importancia. Tenemos una generación de diplomáticos y de gente con mucho poder que está pensando en... No está pensando a partir de Tucídides, está pensando a partir de George Lucas. Hay una Star Warización de la política. Y en esta Star Warización de la política, el problema de las inteligencias artificiales no se van a ver a través de los problemas reales que plantea, en donde, repito, a lo que ya dije antes en este video, la filosofía puede aportar muchísimo, porque muchas cuestiones que se tienen que discutir prácticamente las estuvo discutiendo teóricamente la filosofía durante siglos. La van a pensar a partir de Blade Runner, de Yo Robot, del hombre bicentenario. Esto es un problema. Esto es un problema porque no está viendo el verdadero asunto. Van a querer combatir una forma de segregación nueva y no van a ver lo que están haciendo realmente en el mundo real. Me dicen si vi la película Her de 2013, por ejemplo. En esa película, sí la vi, en esa película el problema creo que se llama Samantha, la inteligencia artificial. El problema de si Samantha tiene conciencia o no, ni siquiera se toca, como si no fuera un asunto. Esa gente no está entendiendo cuál es el verdadero asunto. Me dicen, me perdí el directo y encima reprobé el examen de lógica. ¿Qué le va a hacer? Hay que estudiar un poco más. Primer paso, que las máquinas se parezcan a los seres humanos. Objetivo final, que los seres humanos empiecen a pensar como máquinas. Este es un problema real. Este es un problema real. Me dicen también que alguien estuvo usando mucho tiempo el GPT-3 y después empezó a escuchar una entrevista y le parecía que estaba escuchando, estaba con el chip de que estaba escuchando una máquina, que estaba escuchando una inteligencia artificial. Esto es lo que a mí me parece una de las cosas más preocupantes con este tipo de tecnologías. Cuando se popularicen los robots sexuales, ni hablemos. Crean un hábito de pensamiento, un hábito de comportamiento, un hábito del habla que es nefasto. Las inteligencias artificiales están reintroduciendo en nuestra civilización el modo de hablar con los esclavos, algo que había desaparecido hace más de un siglo. O sea, solía haber dos formas de hablar. Una forma de hablar cuando estabas hablando con una persona que era una persona, que era un fin y no un medio, y había otro modo de hablar que era el apropiado para hablar con una cosa, alguien que era una cosa que estaba para ser usada. Esa distinción había desaparecido para bien y artefactos como Alexa lo están reintroduciendo. Alguien me dirá, ¿Alexa es una cosa que está para ser usada? Sí, pero crea un hábito que es nefasto. Crea un hábito que es socialmente nefasto. Y ni hablemos cuando debutar con robots sexuales sea el modo normal de iniciarse sexualmente. Eso creo que va a establecer un patrón de comportamiento que va a volver a las personas sumamente inaptas e ineptas para tener una verdadera relación sexual. O sea, te establece un patrón de comportamiento que es nefasto. Esto creo que es una de las peores cosas respecto a esta tecnología. Me dicen cómo hacer para tener ideas creativas o para notar las
lo que está implícito en un discurso. Yo creo que tiene que prestar atención a cómo se está razonando y no a lo que se está diciendo, lo cual es contraintuitivo, no es lo que hacemos naturalmente, es algo que uno tiene que ejercitar. Y tiene que conocer las formas del pensamiento, tiene que leer sobre lógica. Porque imagine que usted le muestra, el habla cotidiana es algo así como mostrarle el automóvil de los Picapiedras a gente que no sabe lo que es un automóvil, nunca vio un automóvil, y no sabe lo que es una rueda. Entonces dice, un automóvil, estos tipos en esta cultura se meten 4 personas en una caja, la agarra y salen corriendo con esa caja. Tienen esa costumbre y a eso lo llaman un automóvil. No se daría cuenta lo que falta. O sea, no entendería el chiste. Porque para entender el chiste tenés que saber que es un automóvil y que el automóvil tiene ruedas. Tenés que saber lo que es un automóvil y tenés que saber lo que es una rueda. Y saber que el automóvil tiene ruedas. Entonces notás lo que falta. Entonces cuando uno conoce las formas de razonar y escucha un razonamiento donde falta algo, acá falta algo. Entonces se le vuelve natural, pero tiene que ejercitarlo. Tiene que ejercitarlo. Por ejemplo, alguien me dice, todos los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates es mortal. Yo entiendo lo que me está diciendo porque estoy asumiendo la premisa tácita, Sócrates es hombre. Aunque no me la dijeron. Estoy completando lo que falta. Ahora ven, a veces lo que falta no es obvio. A veces lo que falta no es obvio. Por ejemplo, fíjese el sofisma habitual con el que se justifica el aborto, diciendo que el feto es solo una parte del cuerpo de la mujer, por lo tanto la vida del feto no vale nada. Eso es un entimema, es un razonamiento. En ese caso tenemos la premisa menor y la conclusión. Ahora bien, la conclusión no se sigue solo de la premisa menor. Necesitamos la premisa mayor. La vida de las mujeres no vale nada. Ese es el razonamiento completo. La vida de las mujeres no vale nada. El feto es solo una parte de la mujer, por lo tanto la vida del feto no vale nada. Es un razonamiento del todo a la parte. Esto es obvio cuando uno está acostumbrado a pensar en las formas abstractas del razonamiento, pero si no, si es como el tipo que nunca vio un automóvil, nunca vio una rueda y le muestran el automóvil de los Picapiedra, se la cuelan, porque no estás trayendo. Repito, enfóquese en cómo se piensa y no en lo que está diciendo. Enfóquese en cómo está razonando y no en qué está diciendo. Ese es el modo de extraer lo que está implícito en un discurso. O sea, haga explícitas las premisas implícitas, las premisas tácitas. Me preguntan, ¿cuándo voy a seguir la serie de cómo Roma se convirtió en un imperio? La serie en realidad es sobre los antiguos. Cómo Roma se convirtió en un imperio era un video. Tengo casi totalmente escritos los guiones de esa serie. Lo que pasa que me largué a hacer otras cosas y me estaba fijando que hace como un año que la tengo abandonada. La voy a seguir, no se preocupe. ¿Cuándo voy a seguir? Si es que voy a seguir la serie del psicoanálisis. Vea, probablemente la termine en 2023. Van a ser otros 3 videos. Voy a tener que cambiar los títulos que dicen parte 1, 2 de 14. Voy a eliminar la mitad. Porque esa serie la largué con un plan. Y cuando terminé el 4.º video dije, no, esto está mal. Esto está esencialmente mal. Y por eso la corté. Pero estuve revisando los guiones en estos días. Me parece que voy a sacar la basura, que es muchísimo. Era casi todo basura. Me voy a quedar con 3 puntos más. El instinto de muerte, que es el que sigue a continuación, del que quedó medio incluso en un cliffhanger. Terminó esa serie. Uno sobre el instinto de muerte, otro sobre Melanie Klein y el Edipo femenino, y otro sobre la influencia del psicoanálisis en la publicidad, y listo, eso es todo lo que vale la pena decir sobre el tema. Había pensado una serie mucho más larga. Me parece que en 2023 voy a hacer esos 3 videos, que van a ser parte 5, 6, 7, voy a tener que modificar el título de lo que están, y eso va a ser.
Repito, lo que pasó con esa serie que está suspendida hace como 2 años es que la largué con una idea y sobre la marcha me di cuenta que estaba mal. Por ahí la terminé en 2023. Eh, Me dicen, China es un régimen capitalista disfrazado de comunismo, por lo tanto atacar al comunismo por lo que está pasando en China es un sofisma. ¿Eso no fue verdadero socialismo? ¿Ya? Me alegró el día. Por ahí estoy siendo demasiado optimista. Si las ratas se están huyendo, probablemente el barco se esté yendo a pique. Por ahí fui demasiado pesimista con hablando de lo que está pasando en China. Y esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.